Bienvenidos a la sección de podcasts de mi canal Mo Comics. Quien les habla, Mo. Cordiales saludos, señoras y señores, donde sea que se encuentren. Bienvenidos a otro podcast de Mo Comics. ¿Cómo defines la realidad? Si estás hablando de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, lo que puedes saborear y ver, entonces lo real es simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Esta famosa frase fue pronunciada por Morfeo, uno de los personajes más famosos en la historia del cine, de la película Matrix. Para quienes están familiarizados con el tema, la Matrix es una de las películas que marcó un hito, un antes y un después en el mundo del cine en el año 1999, dirigida por los hermanos Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves, quien actualmente es bastante conocido en nuestra cultura occidental y quizás en todo el mundo. La Matrix habla del universo como un holograma, de el planeta y el mundo en el que vivimos como una prisión mental, ficticia, virtual, en donde nuestras mentes son esclavas y vivimos dependientes de este sistema. La Matrix se encarga bastante bien de definir este hecho o esta teoría de que el universo en donde vivimos es una simulación computarizada o un videojuego, como muchos les gusta imaginar, y de esta manera, entendiendo que lo que tenemos alrededor es una simulación, nuestra perspectiva, nuestra manera de actuar, la forma en la que hacemos las cosas cambia y vemos el mundo de una manera diferente. Para todos ustedes que me están escuchando, tengo una pregunta que vale la pena hacerse y vale la pena reflexionar. ¿Alguna vez has tenido un sueño que parece tan real que no lo puedes diferenciar de la propia realidad? Y si no pudieras despertar de este sueño, ¿cómo sabrías que estás soñando? Esta es otra pregunta formulada por uno de los personajes de la Matrix, en este caso Trinity, una de las frases célebres que se dicen en esta película que es una obra maestra, una obra de arte del cine y definitivamente marca un antes y un después, no solamente con respecto a los temas que se hablan en la pantalla grande, pero también marca un antes y un después con efectos especiales, revoluciona el cine de una manera impresionante. Para quienes no han visto esta película, que tiene ya más de 20 años, tiene exactamente 20 años desde que se estrenó por primera vez en 1999. Para quienes no han visto esta película, recomiendo vehementemente que vayan y la vean. Y bueno, esta célebre pregunta del personaje Trinity nos hace cuestionar la naturaleza de nuestra realidad y de nuestro universo holográfico. Para hablar del universo holográfico, como estoy haciendo en este episodio, es imperativo, es importantísimo mencionar la Matrix. Hay muchísimas otras películas y muchísimas otras obras de ficción que rondan con respecto a este tema del universo holográfico, pero la más conocida, la más universal, la
obra maestra que ha principalmente concentrado todo lo que conocemos acerca del universo como una simulación ha sido la Matrix, y por eso menciono de una manera bastante reiterativa frases célebres de la misma, para así poder comprender de una manera efectiva lo que vamos a hablar más adelante acerca del universo holográfico y cómo el mismo afecta nuestras vidas. Para entender cómo funciona el universo a nivel fundamental, tenemos que ir a ramas de la ciencia que se encargan de entender cómo funciona la realidad. Y una de las ramas de la ciencia más interesantes, la cual ha producido experimentos que nos hacen cuestionarnos la naturaleza de nuestro universo, es la física cuántica o la mecánica cuántica. Esta es una rama de la ciencia que estudia las características y comportamientos de las partículas a nivel atómico y subatómico. Y tiene bastantes años entre nosotros. Recientemente han habido muchos experimentos que han resurgido y se han vuelto populares nuevamente en nuestra cultura, y muchos de nosotros estamos familiarizados con la mecánica cuántica, con la física cuántica. Uno de los experimentos más famosos y más antiguos de la física cuántica es el experimento de la doble rendija. Voy a tratar de explicar de una manera rudimentaria, por motivos prácticos, el experimento de la doble rendija para que podamos entender cómo se va a desarrollar este episodio de el universo holográfico. En el experimento de la doble rendija se trata de entender cómo se comportan las partículas, en este caso los electrones, y se utilizan dos rendijas para disparar electrones, y estos deben generar un patrón del otro lado desde donde están siendo disparados. Cuando las partículas se comportan como partículas, generan un patrón de una línea o dos líneas, dependiendo si se usa una rendija o dos rendijas. Cuando se utiliza una sola rendija, las partículas se comportan como partículas y se genera una sola línea del otro lado de la pared. Cuando se utilizan dos rendijas y se disparan las partículas, se genera un patrón de interferencia. Esto sucede cuando las partículas se comportan como ondas. Lo interesante es que se hacen experimentos en donde se disparan partículas una por una a través de dos rendijas, para así tratar de demostrar que estas, cuando se disparan todas a la vez, no están interfiriendo unas con otras y están generando el patrón de onda o el patrón de interferencia del otro lado de la pared. Y aún así, siendo disparadas una a una, las partículas generan un patrón de interferencia. Esto es bastante interesante y deja a los científicos bien confundidos. ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, después de entender que las partículas se comportan como ondas, los científicos tratan de medir a través de un aparato por qué esto sucede de esta manera. Y aquí, cuando se trata de medir, sucede algo increíblemente extraño. Lo que sucede es que cuando se coloca un aparato de medición, las partículas que pasan a través de las dos rendijas se comportan como partículas, y en vez de generar un patrón de interferencia del otro lado de la pared, generan dos líneas, lo cual hace que el electrón o la partícula se comporte, en este caso, como una partícula y no como una onda. Esto es increíble, ya que las
conclusiones a las que se pueden potencialmente llegar es que se necesita un observador para colapsar la realidad o para definir qué es lo que sucede en el universo. En este caso, un aparato medidor para que la partícula defina si pasa a través de la ranura y se comporta como una partícula o si pasa a través de la ranura y se comporta como una onda. Lo interesante es que las ondas son ondas de posibilidades. La partícula, cuando se comporta como una onda, matemáticamente está pasando y no pasando, interfiriendo y no interfiriendo consigo misma, y de esta manera comportándose como una onda de posibilidades. La partícula, cuando se comporta como partícula, en este caso, define una realidad sólida y se necesita de un observador, de un aparato medidor para que la partícula se colapse en la realidad que conocemos. La física cuántica ha sido bastante controversial desde que salió por primera vez el experimento de la doble rendija o de la doble ranura. Y por supuesto, esto es una forma muy rudimentaria y por motivos prácticos muy breve de explicar cómo funciona esto. Para quienes estén interesados, voy a dejar unos links para que puedan ver cómo funciona este experimento en una forma animada y así puedan entender lo que estoy diciendo. Y bueno, el mismo Einstein tenía problemas con esta conclusión o con esta potencial conclusión de que la realidad no existe si no la estás viendo. Einstein, en una de sus frases célebres, mencionó: "Me gusta pensar que la luna está ahí, incluso si no la estoy mirando". Muy interesante porque se refiere principalmente a este experimento en donde la realidad aparentemente no está siendo renderizada si no hay un observador. Y de aquí podemos saltar a cómo funcionan los videojuegos. En este caso, para quienes están familiarizados con Grand Theft Auto o con cualquier otro tipo de juego que simule la realidad y no sea quizás muy fantasioso, sino que se trate de la realidad de una persona que vive en la ciudad, que vive en el mundo muy parecido al cual vivimos. Grand Theft Auto es un gran ejemplo de esto, ya que se pueden hacer bastantes analogías. En este caso, la computadora, el PlayStation, el Xbox o cualquier consola que esté renderizando el juego, solamente va a renderizar o va a colapsar lo que está viendo el personaje con el cual estás jugando. Esto para así poder salvar memoria y no hacer que el juego sea lento, no hacer que el juego se convierta en una especie de carga imposible de renderizar, ya que si estás colapsando, renderizando todo a la vez, no tendrás las animaciones y las transiciones tan fluidas a las cuales estamos acostumbrados por medio de las consolas de videojuegos que tenemos actualmente en el mundo. Y esto es una manera bien interesante de hacer una analogía con el experimento de la doble rendija, ya que de alguna forma este experimento nos está diciendo que para renderizar la realidad se necesita un observador. O por lo menos esta es una de las conclusiones a las cuales se puede llegar si se entiende esto de una manera bastante rudimentaria y bastante práctica como la entiendo yo. Quizás sería interesante, sería muy productivo hablar con un profesional en el tema que esté interesado
en compartir su experiencia y su experticia para así poder entender un poco más la naturaleza de nuestro universo. Yo humildemente trato de investigar por mi cuenta, de entender cómo funcionan las cosas y de transmitirles a ustedes la información que poseo para que cada uno saque sus propias conclusiones. Ahora, si tu vida fuese un videojuego, una realidad virtual, en donde no estás consciente, evidentemente porque aparentemente ninguno de nosotros está consciente de que vivimos en una realidad virtual, o no por lo menos de la forma en la cual podemos comprobar a todos los demás que vivimos en una simulación. Así que, si esto es cierto, ¿qué podemos hacer con esta información? ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos transmitir? ¿O cómo podemos actuar en el mundo si lo que tenemos alrededor es un videojuego, es una simulación? Bueno, hay muchas maneras de proceder, hay muchas maneras de pensar con respecto a esto. Una es perder la cabeza, ciertamente volverte loco, porque, como se menciona en la Matrix, vives en una prisión de la cual no puedes escapar. Y este es un pensamiento bastante dantesco, el cual fácilmente puede hacer caer en la locura a cualquiera. Otra opción es tomar la mejor ventaja o el mejor provecho de ello y utilizar la vida que tienes para poder hacer lo mejor que puedas. Ya sea que desees cambiar al mundo o cambiarte a ti mismo o mejorar la vida de las personas. Utilizar la realidad, que aparentemente es una simulación, como si fuese una especie de juego, pero una especie de juego en donde aparentemente tenemos una sola oportunidad. No, hasta ahora no estoy seguro si existe un respawn o un reload, o si tenemos 2 o 3 vidas o infinitas vidas. Así que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos en este momento es una de las acciones a tomar si la vida y la realidad es una simulación. Otra opción, si el mundo es un holograma o una simulación, es sencillamente experimentar al extremo con absolutamente todo. Así como cuando experimentas al extremo en un videojuego y sencillamente no haces la misión principal, sino haces absolutamente todo lo que quieras. Y bueno, en este caso recomiendo proceder con precaución, porque en el mundo, o por lo menos en esta simulación, existen consecuencias a las cosas que decidimos hacer y a las cosas que decidimos experimentar. Así que si van a experimentar al máximo con todas las cosas, háganlo bajo su propio riesgo. Y bueno, estas son opciones que tenemos si el mundo es un holograma o un videojuego. Otro pensamiento dantesco, otro pensamiento bastante deprimente, es que quizás la mayoría de nosotros somos personajes secundarios en la historia principal, o NPCs, para quienes no están familiarizados con los temas o con los términos de videojuegos. NPCs son personajes que no están siendo controlados por jugadores reales, y en inglés se conoce como non-player character, lo cual significa que no hay una persona detrás de la consola de videojuegos
controlando a este personaje. Y bueno, es bastante deprimente porque el imaginar que somos NPCs o caracteres secundarios en una historia de un videojuego es un pensamiento que puede también llevar a muchos a la locura, pero es un pensamiento con el cual debemos lidiar. Y sobre todo si consideramos la teoría del universo holográfico y nos remitimos a la ciencia y a las aplicaciones de la misma, la cual indican de una manera u otra que la realidad en la que vivimos es bastante extraña y bastante difícil de comprender, pero esto no hace que deje de ser fascinante. Esto la hace increíblemente atractiva, sobre todo para mí que me encanta investigar, leer y aprender acerca de todo lo que tenga que ver con ciencia, tecnología, misterios e historias sorprendentes como la de el universo holográfico. Un pensamiento bastante interesante es que quizás la forma en la que percibimos el tiempo es, por supuesto, subjetiva y para muchos de nosotros un año en términos de tiempo puede parecer muchísimo tiempo, muchísimo en cantidad de experiencia, en cantidad de percepción, sobre todo cuando somos niños. Y algo interesante pasa cuando somos adultos, en donde el tiempo empieza a pasar bastante rápido. El tiempo empieza a dejar de dilatarse como hacía antes y se comprime de una forma extraordinaria y los años pasan volando, como se menciona en muchísimas ocasiones por personas de avanzada edad, sobre todo. Así que esto quizás nos dice un poco que la realidad es subjetiva. A veces la percepción del tiempo cambia cuando estamos haciendo cosas que nos gustan o cosas que no nos gusten. Para algunas personas pasa muy rápido, para algunas personas pasa muy lento, pero la ciencia, de nuevo la ciencia, tiene respuestas interesantes para este tipo de experiencias subjetivas. Y por supuesto, entre estas respuestas se encuentra la teoría de la relatividad, que habla de cómo el tiempo es relativo dependiendo de dónde te encuentres en el espacio y a qué velocidad te estés moviendo. El espacio-tiempo, lo que conocemos como la fábrica de la realidad. Para de nuevo explicar de una manera rudimentaria y práctica la teoría de la relatividad y cómo está presente en nuestras vidas, esta teoría, por supuesto, hizo muy famoso a Einstein. Y es importante destacar que uno de los efectos más importantes que surgen de la teoría de la relatividad es que si hay diferentes observadores que viajan a diferentes velocidades, estos observadores pueden tomar mediciones distintas sobre los mismos eventos. Sin embargo, todas estas mediciones van a ser técnicamente correctas, ya que todo es relativo. Por ejemplo, 100 años de vida en la Tierra pueden ser solo un par de horas para alguien que viaja a la velocidad de la luz en un cohete. Así que, por otra parte, si una persona mide el largo de un coche o de un carro estando detenido, esta medida será otra si lo mide estando en movimiento. Estos dos efectos se conocen como la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Por ejemplo, los satélites envejecen relativamente más pronto que tú aquí en la Tierra. ¿Cómo?
pues el satélite experimenta el paso del tiempo 4 microsegundos más rápido que la Tierra, por lo que envejecerá a mayor velocidad que tú aquí en tu computadora o en tu sitio de trabajo. Y bueno, habiendo hablado de la mecánica cuántica, del experimento de la doble rendija, de la teoría de la relatividad y de cómo esto está intrínsecamente relacionado con el universo holográfico, y habiendo también mencionado la célebre película Matrix, podemos concluir que si el universo y el planeta y la realidad en la que vivimos es una simulación o es un videojuego, debemos hacer lo mejor que podamos con el tiempo que tenemos y con las personas que conocemos. Ya sea que consideres que las personas que conoces son reales o son NPCs o non-player characters, dedica un poco de tiempo para mejorar sus vidas y mejorar la tuya. Dedica un poco de tiempo, el cual es relativo, para entender cómo hacer de las personas y de las situaciones algo mejor. Date ese espacio de entendimiento, de mejoramiento, de superación. Utiliza la naturaleza de la realidad, ya sea holográfica o simulada, para ser mejor, como lo serías en un videojuego en donde estás creciendo tu personaje, convirtiéndolo en mejor jugador cada vez que pasas una misión y cada vez que consigues realizar un objetivo con éxito. Quizás de esta manera estaremos cumpliendo un objetivo superior del cual quizás no estamos 100% conscientes, pero tenemos una pequeña idea de qué significa el estar aquí, de qué significa el vivir esta vida. El significado de la vida, el significado del universo y de la realidad es algo que solamente tú puedes encontrar y que solamente tú puedes definir en tu experiencia personal. Muchas personas deciden encontrar sus respuestas en las acciones que toman con respecto a los demás y con respecto a sus propias vidas. Por eso, queridos oyentes, recomiendo que las acciones sean enfocadas en el mejoramiento constante, en el mejoramiento individual, personal, y por ende, este mejoramiento brindará a las personas que tienen a su alrededor todos los beneficios que conlleva el ser mejor, el buscar superarse y el buscar salir adelante. Quizás ese es nuestro objetivo como no solo individuos, pero como especie, el ir más allá, el constantemente evolucionar, el constantemente ser mejor. Aunque no lo parezca, y dentro de este mundo caótico en donde encontramos todo el tiempo una mala noticia, la humanidad y las personas están diseñadas para resolver problemas, para resolver situaciones que son difíciles y que son catalogadas por muchos como imposibles. Pero una y otra vez la especie humana ha demostrado que tiene las capacidades y las herramientas para salir adelante. Y con este mensaje despido el podcast de Mo Comics del universo holográfico. Por último, quiero agradecerle a todas las personas que han apoyado la creación de contenido en mi canal, ya sea que me escuchen por YouTube, Spotify, iTunes o en Anchor. Agradezco profundamente el apoyo de todos ustedes, y si tienes la posibilidad,
puedes apoyar este podcast dando una pequeña donación en anchor.fm/mocomics, presionando el botón de Support This Podcast. ¿Quién les habló? Su servidor, Mo. Si te gustó este video, dale me gusta, compartir y suscríbete. También puedes encender la campanita para que estés notificado cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos en una próxima entrega de Mo Comics.